siguiente programa es para todos. Hola, un saludo muy especial para ustedes televidentes que a esta hora se conectan con nosotros y bienvenidos a Al Derecho, un espacio realizado para ustedes, para servir como un canal de servicio, formación y orientación en cuanto a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy, en esta emisión, estaremos hablando de derecho penal, específicamente de privación injusta de la libertad y derecho de defensa. En esta emisión nos acompaña el profesional Mateo Ledesma Cano. Mateo es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana con énfasis en Derecho Penal, candidato a especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad. Además, entre su experiencia, rescatamos que es abogado en la firma TIL Abogados y Asociados y miembro activo del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Mateo, un saludo para usted y gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial para ti, Sandra, y todos los que nos ven. Vamos a entrar de una vez en materia, Mateo, y vamos a iniciar contando cómo inicia un proceso penal. Sandra, el proceso penal puede iniciar de diferentes maneras. Una de ellas es la denuncia. La denuncia consiste en que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho hipotéticamente delictivo, sea de manera directa o indirecta, puede acercarse a la Fiscalía General para que inicie esa investigación. Otra de ellas es la petición especial. Y la petición especial es una figura no tan novedosa, pero sí muy difícil que surja un proceso penal porque es única y exclusivamente por petición del Procurador General de la Nación que se inicia este proceso penal por una persona que cometió un delito en el exterior y se encuentre dentro del territorio colombiano. Otra de las circunstancias es de manera oficiosa, que le compete a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación crea un marco metodológico de investigación, se lo da a la Policía Judicial y ellos son los encargados de llevar a cabo esa investigación para dar a conocer si hubo un hecho delictivo. El último momento para el conocimiento del proceso penal o dar inicio es la querella. La querella se presenta única y exclusivamente por el querellante legítimo y el querellante legítimo es la víctima. Hay unas excepciones que trae el Código de Procedimiento Abreviado, Ley 1826 de 2017, que es que cuando hay casos de menores, de ancianos o de mujeres, esa querella la puede interponer cualquier persona. Mateo, ya usted lo mencionó, ese proceso penal inicia de diferentes maneras. ¿Las etapas son las mismas o también son diferentes en cada proceso? En el especial abreviado y en el proceso penal ordinario, no, son muy diferentes. En el proceso penal ordinario, Ley 906 de 2004, son dos etapas, una etapa de investigación y otra etapa de juzgamiento. La etapa de investigación tiene la etapa de audiencias preliminares, que ya creo que hablaron aquí, y la etapa de juzgamiento, que son audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Y mientras que en el proceso penal abreviado son apenas dos etapas, pero una es una etapa inicial y la otra etapa es una etapa compuesta. La etapa inicial es el traslado del escrito de acusación, es decir, aquí no hay audiencia de formulación de imputación. Entonces, lo que se hace en esta etapa inicial es la defensa se acerca a la oficina del fiscal, se le da el traslado del escrito de acusación y allí hay una equivalencia de imputación, ¿cierto? Entonces esa etapa es esta. La segunda es la etapa de audiencias concentradas, que ya estamos hablando es de audiencia de acusación, audiencia preparatoria y juicio oral, todas en una. Bueno, esta introducción, Mateos, para iniciar ya a desglosar aspectos puntuales del tema que traemos del día e iniciemos por explicar qué es el derecho de defensa. El derecho de defensa, Sandra y televidentes,
creo que es una gran conquista que ha tenido la evolución del derecho y la evolución del derecho penal, toda vez que si nos vamos a la antigüedad, poco o nada existía, es que se hablaba de un sistema inquisitivo. Y para poner un ejemplo, en el Tribunal Supremo francés se decía, es decir, después de la Revolución Francesa, se decía que las personas no tenían ni derecho a defensa ni derecho a adquirir pruebas. Ya hemos ido evolucionando un sistema penal mixto y ya estamos hablando de un sistema penal acusatorio que se desprenden todas estas garantías procesales. El derecho de defensa entonces en ese sentido es la facultad que se le da a toda persona que se encuentra inmersa en un proceso penal para que sea asistido por un abogado que lo represente en cada una de las audiencias del proceso penal. Aquí hay que dejar algunas situaciones muy claras, y es que el derecho de defensa se desprende en dos: una defensa material, una defensa técnica. La defensa material la tenemos todos, que es la que ejerce la persona sindicada, imputada o acusada, mientras que la defensa técnica es la que ejerce directamente el abogado. Entonces pueden haber circunstancias que la defensa material y la defensa técnica estén en una misma persona. Por ejemplo, yo me puedo representar y ahí están las dos. Hay que dar claridad en otras circunstancias, y es que el derecho de defensa se ha ido degradando mucho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay situaciones gravísimas, hechos muy lamentables, a estas personas sin iniciar el proceso penal se están cosificando. Entonces ahí es donde entra la pregunta: Mateo, ¿toda persona tiene derecho a una defensa? Sí, y en palabras del maestro Nodier Agudelo Betancourt, un gran jurista colombiano que tiene todas las calificaciones que usted quiera a nivel nacional, internacional, en temas de derecho penal y criminología, indica en su último libro, Garantismo Carriano, lo siguiente, abro comillas, que el criminal redomado y perverso mejor defensa debe tener, y si no la tiene, el sistema de juzgamiento debe proveérsela, si no, este sistema de juzgamiento se deslegitima. Entonces ahí es donde entran esas calificaciones que se le dan a los abogados de abogánsters, de criminales, de delincuentes, por defender X causa. Si yo defiendo un mafioso, entonces me tildan de mafioso. Si yo defiendo un político corrupto, me endilgan que soy corrupto. Y no, la ONU en 1990, en el 8º Congreso que hizo de Prevención del Delito y Tratamiento a la Delincuencia, introdujo una regla 18 e indicó lo siguiente: y es que los abogados no pueden ser comparados con las personas que defienden, ni con las causas que estas personas realizaron o no. En ese sentido, Sandra, el derecho de defensa yo creo que es una estructura que atraviesa todo el proceso penal y es fundamental, porque hay situaciones que si no se tiene un abogado, pues imagínense, se cosificaría a una persona y se vulnerarían infinidades de derechos. ¿Y en qué etapa de ese proceso penal se empieza a hacer uso de ese derecho de defensa? Maravillosa pregunta, Sandra. Incluso yo creo que ahí hay una discrepancia entre la doctrina y la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional ya centró jurisprudencia. La doctrina indica, desde la audiencia de formulación de imputación, se materializa el derecho de defensa. Entonces la pregunta que se hacen muchos, venga, ¿y detrás de eso qué? Entonces, no, la Corte Constitucional dice que el derecho de defensa es intemporal, incluso desde que yo tengo conocimiento de que realicé un hecho hipotéticamente delictivo o tengo conocimiento que se me va a iniciar una investigación, tengo derecho a la defensa. Pongamos un ejemplo. Yo, Mateo Ledesma, cirujano plástico, realizando toda la intervención quirúrgica a una paciente, causo un daño y muere. Desde ese momento yo puedo iniciar esos actos de investigación de defensa, que realicé todo lo debido, todos los protocolos necesarios para que la cirugía tuviera un resultado deseado.
situaciones que el cuerpo humano no soportó y murió la paciente. Entonces el derecho de defensa es intemporal, desde cualquier momento se puede materializar. Pasemos a otro tema y es la presunción de inocencia. ¿Qué es? Estás dando en unos puntos muy importantes, pero la presunción de inocencia yo creo que es lo que ilumina esa constitucionalización del derecho penal. Toda vez que la presunción de inocencia es, desde cuando se inicia un proceso penal, es decir, se está investigando a una persona que es un presunto autor o partícipe de un hecho hipotéticamente delictivo, se debe considerar así, presunto inocente. ¿Por qué? Porque es que es un juez de la República, en función de conocimiento, el que le va a indicar en una sentencia condenatoria si es inocente o no. En ese sentido, Sandra, ¿cuándo se termina la presunción de inocencia? Cuando el juez decreta en una sentencia de carácter condenatorio la responsabilidad penal de esa persona. Entonces, es una figura que se ha venido degradando, incluso desde su misma implementación, porque es que si nos centramos detenidamente en un noticiero cualquiera, ¿cuál es el titular? Presunto responsable. Presunto, sí está bien, pero responsable. ¿Responsable de qué? Si apenas estamos iniciando. No, la persona es presunto inocente. Entonces son esas etiquetas que vulneran gran parte de los derechos de las personas, como esa presunción de inocencia, porque si apenas está iniciando y estamos indicando que fue esta persona, la foto, el nombre, ¿qué pasa donde la persona la absuelva? ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces estamos haciendo esos juicios a priori de algo que poco o nada conocemos, porque es que la verdad del hecho nunca va a ser la verdad procesal. La verdad procesal es muy diferente a lo que realmente ocurrió. Entonces la presunción de inocencia es eso. Bueno, ya que usted menciona el caso, ¿qué pasaría si la persona la absuelven? ¿Qué pasaría si la persona la absuelven y está en libertad? Habría una privación injusta de la libertad y podríamos acudir ante un juez administrativo a demandar al Estado por esa inacción de investigar un hecho. Mateo, usted ha mencionado unas palabras a lo largo de estos minutos que a uno como ciudadano le llama la atención y es hecho hipotéticamente delictivo. ¿Por qué? Sandra, porque es que desde que se captura a la persona es hipotéticamente delictivo. Es que el delito solo es cuando la persona es declarada penalmente responsable, ¿cierto? Y en el Código Penal no hay delitos, hay tipos penales, ¿cierto? Entonces, delito, indicarlo desde ya, es como vulnerar a la persona y decirle, usted es presunto responsable. Entonces, por eso siempre he hablado de hecho hipotéticamente delictivo. No podemos entrar a divagar desde ya si lo cometió o no, no. Eso hay un estadio procesal que será el juez en última instancia que indica si es delito o no es delito. Pasemos a otro tema, Mateo, y es esos derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Sandra, es un tema quizás muy controversial y se piensa de que las personas cuando están privadas de la libertad, sea en su domicilio o sea en un centro carcelario, las personas se les restringen todos los derechos. No, a las personas solo se les restringe el derecho a la libertad y a la locomoción. Entonces, el derecho a la dignidad humana está intacto, el derecho a la salud está intacto, el derecho a la vida está intacto. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿esos derechos se materializan? Y centrémonos en el de la dignidad humana. ¿Qué pensaría usted? No. ¿Por qué? Porque es que si nos fijamos en esas condiciones que las personas están privadas de la libertad, es algo nefasto, es algo deplorable, es algo que las personas, por más que quieran buscar una armonía dentro de ese lugar, no la encuentran. Y esos fines de la pena, que es resocialización, rehabilitación, no se cumple. ¿Cómo se va a rehabilitar una persona con 200, 300% de hacinamiento, durmiendo en un baño, sin poder comer? Incluso y la comida es podrida. Entonces, ¿cierto? Esos derechos, el de la dignidad humana, el acceso a la salud.
hay gente con unas enfermedades deplorables que necesitan un traslado y a veces no lo tienen. Entonces gente con SIDA y no tiene la cita, gente con deterioro en la piel que por los hongos y la humedad se le está cayendo. Entonces son situaciones que uno dice, me quedo sin palabras porque siéndole sincero, eso es degradante, eso cualquiera no quisiera estar en ese lugar. Entonces son situaciones que uno dice, tienen derechos, pero no se materializa. Volvamos al tema de la privación de la libertad y es, ¿en qué casos se considera que esa privación es injusta? Excelente, Sandra. La privación es injusta cuando en el tiempo que la Fiscalía investigó, es decir, en todo el proceso penal, no se logra una condena, es decir, la persona se absuelve. Y cuando se absuelve, esa sentencia queda ejecutoriada, es decir, no procede ningún recurso. Esa es una situación. Entonces la persona que estuvo ese tiempo privada de la libertad estuvo de manera injusta. Otra situación es por una terminación anticipada del proceso, por ejemplo, la preclusión. Y uno de esos, imposibilidad de investigar el hecho acusado. Entonces son esas circunstancias que determinan que no se puede continuar con esa situación de privación de la libertad, sea por una terminación en absolución o sea porque se terminó anticipadamente. Entonces, en ese sentido, la persona que fue privada de manera injusta de su libertad puede acceder y solicitar una demanda en contra del Estado. Precisamente, Mateo, ¿cómo o cuál es el tratamiento más bien que se le da a esa privación injusta de la libertad en Colombia? El tratamiento, Sandra, es el uso desmedido de la detención privativa de la libertad. Y vámonos al 1998, que la Corte Constitucional puso de presente esta situación, y fue por medio de la T-153. La Corte en ese momento, mire, 1998, ventiló las problemáticas que estaban viviendo todos los centros penitenciarios y carcelarios del país, donde determinó que se estaba haciendo un uso excesivo de la detención privativa de la libertad, incluso ni siquiera condenado, detención privativa de la libertad. Y digámoslo aquí, ese uso desmedido de la detención privativa de la libertad muchas veces es para cumplir estadísticas. Se le determina a la Fiscalía, por ejemplo, en un mes cuántos debe cumplir, en un año, y por eso llegan a juicio y pierden, de 10 juicios que llegan a la Fiscalía, pierde 6. En ese sentido, el tratamiento, Sandra, es eso. La detención privativa es un uso abusivo y por eso muchas veces llegan a juicio sin evidencias, sin qué demostrar. Entonces, ¿qué le toca decretar al juez? Como no se cumplió con ese estándar probatorio de conocimiento más allá de toda duda, les toca absolver. Y en esa absolución es donde la persona se le reconoce esa privación injusta de la libertad. ¿Qué perjuicios puede tener en la persona esa privación injusta de la libertad? Sandra, perjuicios, hay perjuicios patrimoniales. Por ejemplo, toca vender la casa para pagarle al abogado. Perjuicios corporales, por ejemplo, en una riña en la cárcel me amputaron un brazo, me hicieron una lesión que pude perder, no sé, la visión, algo así. O perjuicios morales, me accedieron. No sé, infinidad de cosas que ocurren en ese lugar, pero esos perjuicios, es decir, los patrimoniales y los materiales, hay una situación que se llama daño emergente y lucro cesante. Para darle un detalle mínimo, el daño emergente es lo que deja de percibir la persona en ese tiempo. Mateo, en todos esos casos que usted menciona de los perjuicios que puede llegar a tener la persona, ¿en todos entra a reparar el Estado? Necesariamente, Sandra, porque es que eso, si es una reparación directa, ese es el medio de control. El apéndice del medio de control es una falla en el servicio jurisdiccional. Entonces, si la Fiscalía General de la Nación es una vértebra del Estado como tal,
el Estado entra a reparar esa circunstancia. Lo que pasa, Sandra, y es que son billones los que debe el Estado por esa privación injusta de la libertad. Incluso ha trasladado esta situación de las privaciones injustas de la libertad a escenarios internacionales, y ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que entra a decirle al Estado: Estado, investigue bien, acuse bien y condene bien, porque es que se está haciendo un uso excesivo, como lo dije al inicio, de esa detención privativa de la libertad, y por eso no va a haber plata, yo creo, para pagarle a todas las personas. O sea, no es uno ni dos. Sí, no, son muchos. Mateo, usted ha mencionado en varias ocasiones reparación directa. Definamos ese concepto. Sí, la reparación indirecta, Sandra, de manera concisa, es cuando el Estado, por medio de sus agentes, sea por acción u omisión, comete un daño antijurídico, y ese daño antijurídico genera un perjuicio en la persona. En este caso, las personas privadas de la libertad, ese perjuicio que duraron 2, 3, 4, hasta 5 años privadas de la libertad, ya sea en su patrimonio, sean daños morales o daños corporales. Bueno, pongamos un caso, se presentó esa demanda por reparación directa. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que tarda en prosperar esa demanda? Sandra, para no ser muy pesimistas, estamos en Colombia, ¿cierto? Y la administración de justicia está colapsada, y en casos de el juez de lo contencioso administrativo, sí que es cierto, porque es que las demandas contra el Estado son infinitas. Pero dar un tiempo mínimo no me atrevería, porque sería deshonesto. Pero si nos vamos a un caso muy particular también, que es muy apasionante, que es la extinción de dominio. Una extinción de dominio puede, no sé, durar más o menos 10 años. Una extinción de dominio. Entonces son situaciones que generan mucha desolación, porque toda vez que yo privado de la libertad tanto tiempo y esperar otro tiempo para que posiblemente me paguen los perjuicios que ocasionaron una mala investigación. Yo, como persona afectada dentro de esa demanda que presento, ¿determino cómo va a ser la indemnización o cómo se determina ese valor a indemnizar? Sandra, todo hecho se prueba. No es que voy a decir que vendí la casa y por generar un perjuicio, no. Todo hecho se prueba, y se prueba porque en juicio, ante el juez de lo contencioso, se debe demostrar esos perjuicios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que se determina es esos gastos generados y los perjuicios ocasionados. Hay que ser muy enfático, y es en los daños morales. Nadie sabe qué sufrí yo, y eso sí ya lo determina cada persona, y ya el juez hace una nivelación si es muy descabellado o no, pero los daños morales los determina cada persona. O una enfermedad. Es perfecto, sí. Incluso mucha gente sale de allá con SIDA. Entonces esas enfermedades sí que generan perjuicios. ¿Qué son los vicios formales, Mateo, dentro de ese proceso penal? Sandra, los vicios formales dentro del proceso penal son circunstancias que impiden de manera total o parcial el curso formal del proceso. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en vicios formales de manera leve, se pueden sanear. Por ejemplo, en el escrito de acusación no se determinó la calidad de la persona acusada, por ejemplo, autor, partícipe, determinador. Entonces, en ese momento, el fiscal, en la misma audiencia, hace esa aclaración. Otra circunstancia que puede generar incluso una nulidad y retrotraer es esa. Por ejemplo, en audiencia preparatoria, y es un ejemplo de vida real. Estaba como representante de víctimas en un caso de acceso carnal violento, y resulta de que estamos en solicitudes probatorias, y en esas solicitudes probatorias hay una carga argumentativa, es decir, hay que hablarle al juez muy técnico. Entonces, cuando uno va a solicitar pruebas, debe hacerlo de manera correcta. La defensa, no sé si no era penalista o qué, no solicitó como debía. Entonces, entre la fiscalía y yo,
la tumbamos todas. Entonces, en ese sentido, la juez, muy garantista, declaró la nulidad de la audiencia, compulsó copias a la abogada y se retrotrajo, es decir, tenía que volver a iniciar la audiencia preparatoria. Eso es los vicios formales, de manera muy global. ¿Y puede haber reparación directa en esos vicios formales o es otro asunto? Depende. Y depende porque, Sandra, si por ejemplo hubo un saneamiento y la persona estuvo privada de la libertad, no hubo ahí una alteración a esa indefinida detención, pero pongamos un ejemplo más claro que puede generar esa privación injusta de la libertad y una indemnización. Estamos en audiencia de juicio oral y hubo una prueba sobreviniente, y esa prueba sobreviniente la presentó la defensa y demostró que la Fiscalía presentó pruebas ilegales. Ilegales porque vulneraron derechos fundamentales. Entonces, la Corte antes indicaba que se debía retrotraer todo el proceso e iniciar donde hubo la falla. No, una sentencia del 23 de junio de 2021, el radicado es 2541, indicó la Corte, no hay que retrotraer, se absuelve y ya. Entonces, como se absolvió, la persona estuvo ese tiempo privada de la libertad de manera injusta y se debe indemnizar. Un tema bastante interesante, Mateo, y sin duda, lo hemos mencionado muchas veces aquí en Al Derecho, cada caso es particular y hay procesos que realmente llaman la atención, pero el tiempo es muy medido en espacios como este. Para finalizar, ¿qué es la sentencia absolutoria? Sandra, la sentencia absolutoria es que cuando no se cumple ese estándar máximo que es conocimiento más allá de toda duda razonable, es decir, la Fiscalía no llevó los elementos materiales probatorios suficientes para desvirtuar la inocencia de la persona. En ese caso, se conserva la inocencia de la persona, se absuelve y en caso de que esté privada de la libertad de manera injusta, se solicita posteriormente esa indemnización por privación injusta de la libertad. Mateo, ya, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a abordar este tema bastante interesante. Muchas gracias a ti, Sandra, y a los televidentes. A ustedes televidentes, gracias por conectarse con nosotros, por ser fieles a este espacio que desde la televisión comunitaria realizamos para ustedes. Recuerden que nuestra cita aquí en AUPAN Televisión es todos los jueves a las 6:10 de la tarde. Los espero en una próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.